¿Alguna vez han visto frutas u otros alimentos con hongos? Hoy vamos a hablar acerca del daño que causan estos en nuestra salud. Los tricotecenos y la cearalenona son micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son sustancias químicas o metabolitos secundarios producidos de forma natural por varias especies de hongos que pueden crecer en los alimentos, principalmente en cereales, semillas oleaginosas, frutas o verduras. Este tipo de hongos pueden llegar a los alimentos ya sea durante el cultivo, al procesar o incluso al almacenar las materias primas y los alimentos de consumo, tanto para los animales como para el ser humano. Y estos a su vez van a producir micotoxinas. Este tipo de contaminante, como su nombre lo dice, es tóxico tanto para los humanos como para los animales, y sus efectos incluyen desde reacciones gastrointestinales a corto plazo como problemas por exposición a largo plazo. Inducen problemas metabólicos e inmunológicos. Las micotoxinas en la avicultura. Las aves de corral son animales de granja sensibles a las micotoxinas y sufren varios efectos. El daño provocado por las micotoxinas es mucho mayor cuando éstas se encuentran combinadas que cuando se presentan de forma individual. Las micotoxinas más importantes dentro de la producción avícola son las aflatoxinas, las ocratoxinas de especie A, los tricotecenos y las fumonicinas. Las micotoxinas afectan a todas las especies avícolas, generando principalmente una grave inmunodepresión. Su mecanismo de acción es a través de la inhibición enzimática que reduce la síntesis de proteína y consecuentemente la respuesta inmune. Los niveles de micotoxinas que causan inmunosupresión en aves son inferiores a los que producen lesiones típicas de micotoxicosis. La inmunosupresión como tal es uno de los efectos con mayor impacto económico, puesto que se va a traducir en mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, reactivación de infecciones crónicas, potenciales reacciones vacunales secundarias y la ineficacia de los programas de vacunación. Ahora vamos a hablar sobre la cearalenona. Es producida por Fusarium graminearum, es una micotoxina estrogénica en muchos animales, principalmente en cerdos. Las aves son consideradas tradicionalmente como resistentes a esta toxina. De hecho, se necesitan grandes concentraciones de muchas decenas de miligramos por kilogramo para observar signología, que son concentraciones muchas más altas de las que se encuentran usualmente en los alimentos contaminados. Sin embargo, se debe notar que para esta micotoxina existe una sensibilidad variable interespecífica en pavos, que parece ser la especie más sensible. Estas diferencias pueden estar ligadas con las diferencias en el metabolismo de la toxina y la naturaleza y porciones de metabolitos formados. Hay que tener en cuenta que puede producir también quistes ováricos, pérdidas embrionarias y, como se observa en la imagen, reducción en el tamaño de los testículos. Los tricotecenos. Los tricotecenos, especialmente de tipo A, la toxina T2 o toxina HT2, diacetosisirpenol, son las más preocupantes para la industria avícola porque causan pérdidas económicas en su productividad, reducen el consumo de alimento, peso corporal, producción de huevos y causan lesiones orales. Esta familia de metabolitos fúngicos incluyen más de 100 moléculas, incluyen las toxinas principales producidas por las especies de Fusarium, que son patógenos para muchas plantas. La producción de tricotecenos ocurre en el campo o antes de su secado. Algunos tricotecenos son muy tóxicos en aves, entonces una intoxicación aguda por tricotecenos va a provocar debilidad, anorexia, diarrea tanto en pollos jóvenes como gallinas, y la cavidad celómica va a contener material yesoso que va a cubrir la mayor parte de las vísceras.
Las dosis subletales provocan reducción en la ganancia de peso y bajo consumo de alimento. Después de muchos días o semanas de consumo de alimento contaminado, desde 0.5 a 1 parte por millón de esta toxina, los pollos y las gallinas van a desarrollar lesiones necróticas en la mucosa de la cavidad oral y en el tracto gastrointestinal. En envenenamientos crónicos, los principales efectos observables en pollos son retraso en el crecimiento y plumaje anormal, descenso de la producción repentina y disminución en el número de nacimientos, lesiones en la cavidad oral y hemorragias en muchos órganos, necrosis de las células del hígado, atrofia de los tejidos linfoides como la bolsa de Fabricio. Estos signos pueden explicar el descenso de las defensas inmunológicas de las aves expuestas y provocan la aparición de infecciones secundarias. Las micotoxinas que se encuentran en las materias primas, vamos a ver cuáles se presentan por cada cereal. Vamos a ver que las aflatoxinas están presentes en el maíz, en el trigo y en el sorgo. Las ocratoxinas van a estar presentes en todos estos cereales que son el maíz, el trigo, el sorgo, cebada, avena y centeno. Los tricotesenos están en el maíz, en el trigo, la cebada, la avena y el centeno, y las fumonicinas que se encuentran solo en el maíz. Otra parte importante de las micotoxinas es los métodos de detección que se usan generalmente en la avicultura. Las micotoxinas se detectan y se cuantifican comúnmente en el alimento utilizando ensayos basados tanto en anticuerpos como en técnicas de cromatografía. Entre estos tenemos al test de ELISA y las cromatografías y espectrofotometrías. El test de ELISA. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas es un ensayo basado en anticuerpos que se usa comúnmente para detectar las micotoxinas. Se encuentran disponibles varios kits de ELISA comerciales tanto para aflatoxinas, desoxinivalenol, fumonicinas, ocratoxinas y cearalenona. Es uno de los métodos más asequibles para detectar estas micotoxinas, pero el límite de detección a menudo no va a superar el 0.2 partes por millón para muchas de estas especies. Las cromatografías y espectrofotometrías. La cromatografía de líquidos de alto rendimiento HPLC y la cromatografía de gases, espectrofotometría de masas GCMS, son dos de los métodos más utilizados para la detección y cuantificación de micotoxinas. HPLC, GC y MS requieren de un equipo costoso y soporte técnico, además de que tienen un límite de detección de 0.05 partes por millón para muchas micotoxinas, mientras que LC-MS-MS es un sistema para cubrir todas las micotoxinas de interés y detectarlas con la mayor sensibilidad, precisión y reproductibilidad. La cromatografía líquida combinada con la espectrofotometría de masas hoy en día es el estándar de oro para la evaluación de micotoxinas y es la forma más confiable para su cuantificación. Hablando de la prevención de las micotoxinas, vamos a ver que el manejo de la contaminación por estas y las consecuencias para la salud en la producción animal plantea desafíos cada vez mayores para la seguridad alimentaria y los sistemas de seguridad del consumidor final. La prevención de estas debería comenzar con la eliminación o disminución del crecimiento de hongos en las plantas, sin olvidar el almacenaje de granos, siendo recomendable utilizar inhibidores de hongos, además de controlar temperatura y humedad utilizando aireación y protegerlo contra el daño provocado por insectos y roedores. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen para reducir el nivel de micotoxinas en ingredientes y alimentos, siempre existe un cierto grado de contaminación que puede llegar a representar un riesgo para los animales. La eliminación completa de micotoxinas es prácticamente imposible.
su presencia, aunque sea en pequeñas cantidades, siempre se da, y los efectos de esas pequeñas cantidades de diversas micotoxinas conlleva a efectos negativos combinados que pueden generar mayores daños que la suma de los efectos individuales que hemos descrito para las micotoxinas. La prevención se hace necesaria y el uso de agentes detoxificantes o absorbentes en las raciones es imprescindible. Aquí vamos a hablar acerca de dos estudios que se han hecho de las micotoxinas. El uno está basado en la cuantificación de micotoxinas en ingredientes alimenticios utilizados en la dieta de aves comerciales. Se analizaron la micotoxina ocratoxina y toxina T2, con número de muestras de 139 para ocratoxina, siendo positivas el 66.2% de ellas en el maíz, mientras que para la toxina T2 se usaron 193 muestras con un porcentaje positivo de 67.4, mientras que la torta de soya se analizaron 64 muestras para ocratoxina, obteniendo como positivo el 71.9% y para la toxina T2 se utilizaron 144 muestras con el 88.9% de muestras positivas. Sin embargo, estos porcentajes no llegaron a sobrepasar los límites tanto de ocratoxina A como T2 permitidos según las recomendaciones de la Comisión Europea. En el otro artículo científico vamos a ver que el desoxinivalenol, los métodos de análisis de residualidad en cereales. Aquí se utilizaron polluelos de un día de edad que recibieron una dieta de 18 miligramos por kilogramos de deoxinivalenol. Se observó una supresión de la respuesta humoral a la vacuna en la enfermedad de Newcastle. En tanto, cuando se suministró el alimento contaminado con 50 miligramos por kilogramo, se observó una blastogénesis linfocitaria reprimida. Ahora, otra parte importante de las micotoxinas es cómo retirarlas del alimento, y aquí tenemos una descontaminación o detoxificación. ¿En qué consiste la descontaminación? Es un procedimiento mediante el cual las micotoxinas son eliminadas o neutralizadas de los alimentos en el caso de que exista contaminación. Encontramos métodos físicos, químicos y biológicos. Los métodos físicos son aquellos que separan y seleccionan granos de cereales dañados, decolorados o con una visible contaminación fúngica. Además, existe mecánicamente o técnicas electrónicas para descascarillarlos y separar la cáscara y el polvo del resto del cereal, ya que una de las características de los cereales es que en su polvo y en el grano del pericarpio se encuentra la mayor concentración de micotoxinas. Los tratamientos mediante segregación por densidad y de flotación en medio acuoso reducen muy significativamente el contenido de aflatoxinas en granos de maíz y cacahuate, así como los niveles de deoxinivalenol y la cearalenona en maíz y trigo. Se han recomendado también procesos basados en la degradación física mediante la inactivación por calor, con el inconveniente de la termoresistencia que las micotoxinas presentan, siendo necesarias temperaturas superiores a los 100 grados centígrados para poder alcanzar la destrucción de las aflatoxinas, ocratoxinas, patulina, fumonicinas y cearalenonas, entre otras presentes en las materias primas. Particularmente el desoxinivalenol presenta una resistencia superior a los 150 grados centígrados de temperatura. Además, hay que tomar en cuenta que no solo la temperatura, sino también su tiempo de aplicación, por lo que se tendría que emplear tratamientos térmicos a temperaturas elevadas y extensos periodos de tiempo. Además, se ha mencionado que el uso del calor para inactivar las micotoxinas en los alimentos contaminados puede ocasionar cambios en las cualidades nutricionales y organolépticas.
Los agentes absorbentes son aquellos que tienen la capacidad de quelar las micotoxinas, lo cual permite reducir su disponibilidad, su incorporación como aditivos a alimentar la dieta para alimentar a los animales y favorece su eliminación por las heces, previniendo la absorción de estas. Los secuestrantes inorgánicos o minerales, que son generalmente arcillas o polímeros a base de sílice, como las bentonitas, zeolitas, tierra de dimeas, entre otros, poseen una afinidad hacia la cearalenona y a la T2 de tan solo el 30%. El carbón activado absorbe diferentes micotoxinas con relativa eficacia, y los absorbentes orgánicos, que incluyen a los extractos de pared celular, de levaduras o de bacterias acidolácticas y partes de plantas fibrosas. La utilización de absorbentes de micotoxinas puede interferir en los resultados analíticos, en el uso de suplementos diarios en los piensos. También está difundido el uso de suplementos en piensos como cepas de bacterias probióticas, entre las que se destacan especies de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, que son capaces de minimizar por procesos metabólicos la concentración de aflatoxinas, con la posibilidad de eliminarlas de las matrices contaminadas. Por último, la radiación también participa en la inactivación de las aflatoxinas en la harina de maíz, en la cual presentó una reducción del metabolito entre el 75 y el 100%. Los métodos químicos. Para inactivar aflatoxinas presentes en alimentos se pueden utilizar sales inorgánicas y ácidos orgánicos, procesos de amonificación y aplicación de agentes aglutinantes de las aflatoxinas, destacando el uso del hidróxido de calcio, de carbohidratos, de bisulfito, ozono, amoníaco, compuestos fungistáticos. En la actualidad, el uso del amoníaco o amonificación resulta ser el proceso más viable y económico para la descontaminación de productos de consumo animal. Este procedimiento destruye el 90% de micotoxinas. La nixtamalización es un proceso precolombino de tratamiento del maíz mediante la cocción de los granos de este cereal en una solución acuosa de hidróxido de calcio, enfriando y efectuando sucesivos lavados para intentar remover el pericarpio y el exceso de hidróxido de calcio. Se reduce del 75 al 90% del contenido de micotoxinas del grano, transformándolas en metabolitos no tóxicos. Sin embargo, se ha sugerido que un alto porcentaje del contenido original de aflatoxinas se revierten a su forma original tóxica dentro del organismo, luego de su digestión, dadas las similares condiciones de pH encontradas en este. Uno de los métodos más promisorios es la ozonización, que degrada y descontamina el maíz de la presencia de micotoxinas. Asimismo, se utilizan fungicidas que inhiben el crecimiento y proliferación de los hongos micotoxigénicos, reduciendo o eliminando las micotoxinas por inhibición de la síntesis de varias enzimas a nivel de la célula fúngica. Los productos más empleados son el ácido propiónico, sales cálcicas y sódicas. También tenemos los métodos biológicos. Los microorganismos no patógenos pueden ser utilizados como agentes biológicos de control. Así, por ejemplo, mediante cepas fúngicas no aflatoxénicas como Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, se logra una competencia natural con las cepas micotoxigénicas, produciendo una reducción en la contaminación por micotoxinas cercana al 99% en el caso de los cacahuates. Asimismo, la aflatoxina, presente en aceites vegetales, maíz y derivados, se degrada tras la inoculación de Flavobacterium aurantiacum. Además, la aplicación de las mezclas probióticas preparadas con cepas de Lactobacillus propionibacterium reduce la presencia de micotoxinas en la dieta.
La adición de enzimas biotransformadoras que modifica la micotoxina en compuestos de menor toxicidad o ninguna toxicidad con respecto a la toxina original, los cuales serán excretados en la orina o en las heces, y también pueden ser aplicadas en la materia prima para reducirla in situ. En relación con el uso de plantas y sus extractos naturales y aceites esenciales para el control biológico, varias plantas medicinales han sido investigadas y evaluadas. Es por ello que aquí tenemos una investigación del orujo de uva como bioabsorbente. Este caso, el orujo de uva consiste en la cáscara y en la pulpa de la misma. Este análisis se hizo in vitro. eh, Se realizó una mezcla de micotoxinas compuesta por aflatoxina, AFB1, cearalenona, ocratoxina A, fumonicina B1 y deoxinivalenol. Los experimentos de absorción de micotoxinas se realizaron a una temperatura de 37 grados centígrados. Se evaluaron diversos parámetros como el tamaño de la partícula, el tiempo de contacto entre el bioabsorbente y las micotoxinas, el pH del medio y la dosis del bioabsorbente. Se reportó que la absorción de micotoxinas aumentó al disminuir el tamaño de las partículas a menor a 500 micrómetros. Los valores máximos de absorción registrados para aflatoxina B1 es de 82%, cearalenona 70%, ocratoxina 61% y fumonicina 28%. Un estudio del efecto del tiempo de contacto fue un periodo máximo de 2 horas, teniendo en cuenta que el 50% de absorción ocurrió durante los primeros 3 minutos y el máximo se logró a los 15 minutos, concluyendo que la eficacia del orujo de uva se relacionó con la presencia de fibras micronizadas y compuestos fenólicos. Muchas gracias por su atención.